Bienvenidos a Fotograma 24. El día de hoy responderemos una de las preguntas que ustedes me dejaron en la caja de comentarios de YouTube. Recuerda que si te gustaría hacer la siguiente pregunta en un próximo video, me puedes escribir a través de Instagram o Twitter como DavidArce-2, en la página de Facebook de Fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Lo importante es que sus preguntas sean de interés general para la comunidad de Fotograma 24. Esas son las preguntas que voy respondiendo en video. Y bueno, en esta ocasión Jesús Huerta 9878 nos comenta lo siguiente. ¿Qué tal, David? Sería interesante que hablaras en un video sobre el por qué las compañías que restauran películas de culto de los 80s como Arrow, Vinegar Syndrome, Scream Factory, etc. no le meten audio en 5.1 al menos. Casi todas son en 2.0 canales o hasta en mono. ¿Será falta de presupuesto o es costo por la antigüedad de los filmes? Saludos. Qué interesante pregunta, porque yo durante muchos años me pasaba que compraba películas clásicas y yo era de aquellos que se quejaban que no venía una mezcla en 5.1, en 7.1. Yo decía, si Jurassic Park, si Psycho, si ciertas películas tienen la capacidad de convertir la mezcla original a una versión mucho más moderna, ¿por qué no lo hacen? Y esto era en la época de los grandes estudios, cuando Fox, cuando Universal, cuando las grandes empresas eran aquellas que hacían las remasterizaciones de sus propios clásicos. En la actualidad vivimos algo que es bastante lamentable y que ya hemos platicado anteriormente en el canal, y tiene que ver con que el formato físico, querramos o no, está muriendo poco a poco. Ha habido unos pocos picos aquí y allá, pero en general yo creo que en algún punto solamente va a ser un negocio de nicho. Vamos a ser unos cuantos que vamos a seguir comprando formato físico. Ojalá que no sea el futuro. Ojalá que la gente se dé cuenta que los servicios de streaming son una mala negociación, ya están carísimos. Si tienes ya más de 3, ya te sale lo mismo que un servicio por cable o incluso más. Entonces esperemos que esta mentalidad del streaming vaya cambiando. Pero en lo personal, como yo he visto la tendencia, a mí me parece que el formato físico sí va a ir desapareciendo. Pero bueno, como les digo, en aquellos años, pues los grandes estudios hacían estas remasterizaciones y por lo tanto, pues tenían el presupuesto o la capacidad de hacer una remasterización desde las entrañas, tanto para video como para audio. El video es algo que conocemos prácticamente todos, es lo más tradicional, pero también la remasterización de audio es algo muy real. Ahora, ¿qué tan bueno es una remasterización de audio? Pues depende. Así como a muchos no nos gusta que quiten el grano de película, que cambien los colores, que hagan que las películas clásicas se vean más como cine digital, pues igualmente en el audio hay un tema con esto. ¿Por qué? Pues porque evidentemente las películas, cuando fueron proyectadas por primera vez, pues eran un producto de su época y por lo tanto venían con mezclas, por ejemplo algunas monoaurales, otras en estéreo, etcétera, 5.1 y ahora hasta Dolby Atmos. Pero bueno, en aquellos años pues era la manera en cómo se experimentó la película, y es aquí donde viene un poco el cuestionamiento para los puristas. Realmente, así como no debería de modificarse el video, no debería de modificarse el audio, o sí debería. Como les digo, yo hace algunos años, bueno, ya algunas décadas mejor dicho, yo sí era de la idea que había que mejorar el audio hacia 5.1 o Dolby Digital EX en aquellos años, por ahí de los 2000. Pero poco a poco me fui dando cuenta que estas mezclas que decían ser 5.1 o 6.1 en realidad no eran la mezcla original de cine, ni siquiera eran los sonidos originales. Un ejemplo de esto es la primera entrega de Terminator. Esa película originalmente pues fue estrenada, y así como impactó a la audiencia,
fue con su mezcla monoaural. Entonces yo creo que hay un argumento para la preservación del arte de que las cosas debemos verlas como fueron estrenadas originalmente. Al menos esa es mi visión, porque ahora soy un purista. Antes sí me enfocaba mucho en lo que fuera más sorprendente. Yo acababa de tener un sistema 6.1 Dolby Digital EX y lo que yo quería era utilizar las bocinas de atrás, bueno, la bocina trasera. Entonces buscaba cualquier pretexto para utilizarlo. Pero como les digo, poco a poco me fui dando cuenta que sobre todo las películas clásicas, como no hay forma de extraer sonidos individuales de la mezcla monoaural, esos archivos en su mayoría están perdidos, pues lo que se termina haciendo es creando nuevos sonidos que se insertan en la película. Y fue lo que pasó en The Terminator. En esa película hay momentos donde estamos viendo a Kyle Reese en la calle y de pronto se escucha un helicóptero en la parte superior. Ese helicóptero no existe en la mezcla original. Ese helicóptero fue añadido para la mezcla 5.1. Y esto pues es un grave problema, porque si yo dijera todavía, bueno, están intentando recrear los sonidos que venían en la mezcla original, incluso poniéndole un poquito de sobresaturación, el grano, un poquito de distorsión clásica, pero para que se escuche lo más similar a los elementos originales de la película, yo diría, bueno, es un buen intento. Pero no, se están añadiendo sonidos que ni siquiera estaban en la mezcla. Ahora, esa era la forma de pensar cuando eran los grandes estudios. ¿Por qué? Pues porque había presupuesto, había tiempo y sobre todo había una gran venta de películas. Estamos hablando de la época del DVD, incluso del Laserdisc. Entonces, pues todos estaban interesados en que la película se presentara en la mejor forma posible. En la actualidad el contexto ha cambiado muchísimo. Como les digo, para los grandes estudios, en la actualidad ya no es negocio hacer una remasterización y una distribución de nuevo de una película antigua. ¿Por qué? Pues porque el mercado no está ahí. Entonces lo que hacen es licenciar estos clásicos, sobre todo aquellas películas que eran de bajo presupuesto y viejitas, y se lo terminan mandando a una empresa para la cual sí es negocio hacer esto. ¿A qué me refiero con que sí es negocio? Bueno, pues Arrow, Scream Factory, etcétera, son distribuidoras que sí les conviene obtener estas pequeñas ganancias a través del formato físico. Tal vez de una cierta película obtengan, no sé, unos $10,000. $10,000 no es demasiado dinero en cuestión de una distribuidora. ¿Por qué? Pues porque ellos tienen que pagar sueldos, tienen que hacer todo el proceso técnico de la remasterización, hacer el proceso de distribución. Entonces ganar $10,000 de estas películas pues es un negocio que se puede mantener a flote funcionando bien, pero no es una gran ganancia. Pero por otro lado, para un gran estudio, pues ganar $10,000 a partir de la distribución de una película clásica en realidad es un mercado hormiga, es un negocio que no les va a redituar lo suficiente como para justificar tener toda otra división. Un ejemplo de esto es que una película en la actualidad que tenga gran presupuesto, como una de Marvel o como una de superhéroes en general, una película de acción por ejemplo, pues tiene que rebasar el $1,000,000,000 para que así se vuelva una verdadera película rentable. Eso es lo que esperan los estudios, poder llegar al $1,000,000,000. Entonces, cuando comparamos el $1,000,000,000, que probablemente de ahí saquen unos $400,000, unos $500,000 a lo mucho, pues cuando lo comparamos con estos $10,000, pues el estudio dice, son migajas en comparación de lo que puedo ganar en la taquilla a través de los servicios de streaming. Y otra cosa,
también al momento de licenciar sus películas clásicas o de bajo presupuesto, pues están obteniendo dinero por adelantado por parte de estas distribuidoras como Arrow o Scream Factory. Y por lo tanto están teniendo una ganancia sin demasiado esfuerzo y al mismo tiempo sin ningún riesgo. El que va a asumir el riesgo es esta pequeña distribuidora de boutique. Y pues es un modelo de negocio que le va a redituar mucho más al estudio. Pero ahora, ¿por qué estos pequeños estudios no terminan haciendo una remasterización como los grandes estudios, las grandes distribuidoras? Bueno, pues hay varios factores, no hay solamente uno. El primero que yo diría y que es muy importante, al menos desde mi punto de vista, porque creo que estas distribuidoras de boutique lo que intentan es preservar de mejor manera la película, y lo vemos con el grano de película, intentando no usar ningún tipo de restauración a través de inteligencia artificial, nada por ese estilo, sino intentan mantener el filme como es. Entonces, pues si siguen esa filosofía, no me extrañaría que igualmente van a mantener la mezcla original de cine. Obviamente quitando algunos pops. Los pops son como esos tronidazos que puede haber en el sonido y tiene que ver con la degradación del film original. Y al mismo tiempo quitando tal vez algunas distorsiones o algunas sobresaturaciones, pero no haciendo una remezcla del audio original. Entonces eso yo creo que abona mucho a esa filosofía que ellos tienen. Pero ahora yo no creo que solamente vaya por ahí. Otro aspecto es el tiempo. Un gran estudio se podía tomar su tiempo para lanzar sus filmes clásicos o sus filmes de bajo presupuesto. Pero una distribuidora, al momento de que su único negocio, lo único que lo mantiene a flote, son estas ediciones, pues evidentemente el tiempo se acorta. Evidentemente tienen que sacar estos lanzamientos lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque puede ser que pagaron una licencia por, no sé, Killer Clowns from Outer Space, y para poder pagar esa licencia, lo que tuvieron que hacer fue endeudarse con el banco. Si se endeudaron con el banco y adquirieron esa propiedad, pues el tema es que cada segundo que corre es un segundo más que les van a cobrar intereses. Y por lo tanto para ellos su mayor interés es sacar las películas, las versiones físicas en el menor tiempo posible. Esa es otra razón. Y otra yo creo que sí tiene que ver con presupuesto. No es lo mismo que un estudio tiene ingenieros de sonido entre comillas de planta. Seguramente en Arrow tendrán 1, 2 y están ahí campechaneándose los distintos trabajos que tienen que hacer, y sobre todo se va a basar específicamente en limpiar el audio. Mientras que el otro estudio, el estudio grande, seguramente tenía 10 o 20 ingenieros de sonido de planta y están trabajando en distintos en distintas producciones, en distintos filmes, y también tienen algunos que están dedicados al mercado hogareño. Bueno, pues estos tienen el tiempo, tienen el dinero porque ya lo gastan de cualquier forma y pueden tomarse su tiempo para hacer la remasterización y pueden gastar recursos porque ya el ingeniero de sonido ya está ahí. Y sobre todo también tienen seguramente algunas fuentes originales de los distintos sonidos que formaban parte del soundtrack o del sonido, de la mezcla de sonido en formato monaural o estéreo, y pueden extraer esas cositas para hacer una mezcla 5.1, aunque como les digo, en la mayor parte de los casos eran sonidos añadidos. Por otro lado, Arrow o Scream Factory pues no tienen esa capacidad presupuestaria. Seguramente su única división en cuestión de sonido han de ser 2 o 4 ingenieros de sonido, y están trabajando de lleno en limpiar el audio de ciertas películas que van a lanzar. Entonces ahí el presupuesto no es demasiado. Seguramente un mismo ingeniero está trabajando en 2 o 3 películas. Por ejemplo,
Ahorita salió justamente Killer Clowns from Outer Space en Blu-ray 4K. Si ustedes escuchan la mezcla de esa película en formato 4K, pues viene en dos sabores. Viene en versión 2.0 y creo que la otra es 7.1 o 5.1, no recuerdo. Pero ambas mezclas de sonido son bastante, pero bastante malitas. Y no me refiero a que tiene que ver con la edad, sino que se nota que la fuente no fue lo mejor del mundo. ¿Por qué? Porque hay como algunos sonidos, por ejemplo, cuando comienza la película, pues sí, la música, los sonidos ambientales se escuchan bastante bien. Los sonidos principales se escuchan al frente, pero cuando comienza a hablar uno de los personajes, pareciera que todas las bocinas están reproduciendo el sonido de la voz. Y al mismo tiempo están cargados un poquito hacia la derecha y de pronto pasa un carro y el carro se escucha perfectamente al frente, pero nuevamente en cuanto comienza a hablar a alguien se eleva el volumen y se escuchen todas las bocinas. Nuevamente, yo creo que ellos hicieron el mejor trabajo que pudieron, pero evidentemente son películas de tan bajo presupuesto que evidentemente no van a obtener tantas ganancias, pues que no vale la pena intentar crear algo totalmente nuevo. Ya de por sí, pues tuvieron la mezcla 5.1, 7.1 que les digo, y aún así la mezcla es prácticamente igual a la mezcla monaural, solamente digamos que un poquito extendida. Entonces yo atribuyo esto a esos tres factores. Nuevamente, tiempo. Y bueno, tiempo es dinero. Segundo, dinero. Y tercero, querer preservar el arte. Al fin de cuentas, la bandera que traen estas distribuidoras es de intentar mantener las películas como se vieron originalmente en cines. Y bueno, pues espero con esto haber resuelto tu pregunta. Recuerden que me pueden escribir a través de Instagram o Twitter como David Arce-2, en la página de Facebook de Fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Soy David Arce y nos vemos la próxima.